Sucedió la noche en que el grupo regresó del piso intermedio de la mazmorra. La cacería había ido bien. Habían aniquilado a un grupo de hombres lagarto, recolectado los materiales y obtenido una buena recompensa. Rain incluso pensó en presentarse en el gremio al día siguiente y luego cenar con Rehena. Rehena no era solo la sanadora del grupo. Era su amiga de la infancia y su prometida. Rain había crecido en un orfanato. Para él, ella era la única persona que siempre se había sentido como en casa. De niños se habían prometido casarse algún día, y Rain nunca lo había olvidado. Pero cuando llegó al pasillo del segundo piso de la posada Silver Bell, se detuvo. La puerta de Rena estaba entreabierta. La luz se filtraba por la rendija. También se oían voces. Entonces la oyó reír. Era una risa suave y dulce. Nunca la había oído reírse así con él. Un momento después, oyó al hombre que la acompañaba. Era Satch, el líder del grupo, el héroe. Rain se quedó quieto y escuchó. Zack se burló de él sin pudor. Lo llamó aburrido, simple e inútil. Dijo que Rain solo se quedó en la fiesta por Rena. Incluso se rió de la magia de Rain y dijo que nadie podía decir qué hacía realmente. Rena no lo defendió. Dio respuestas débiles, pero al final, lo aceptó. Entonces Rain vio brevemente a través del hueco. Satch tenía un brazo alrededor de la cintura de Rena. La mano de ella descansaba sobre su pecho. Sus rostros estaban cerca. Eso solo le bastó. Rain retrocedió en silencio hasta que su espalda tocó la fría pared de piedra. Algo más pesado se instaló dentro de él. Regresó a su habitación sin hacer ruido. Se sentó en la oscuridad y miró al techo durante horas. No podía dejar de oír su voz. Llegó la mañana, pero Rain no había descansado nada. Se lavó la cara y bajó las escaleras como de costumbre. Cuando entró en el comedor, Satch y Rena ya estaban sentados juntos. Satch parecía relajado y lleno de confianza. Rena se sentó cerca de él, sonriendo como si nada hubiera pasado. Rain apartó la mirada y se sentó en el extremo opuesto de la mesa. Entonces Satch lo llamó y le dijo que necesitaban hablar de algo importante. Rain notó que Rena bajaba la mirada. También notó que Gald y Risa actuaban de forma extraña en otra mesa. Ambos habían dejado de comer. Ambos fingían no mirar. Eso le bastó. Todos ya lo sabían. Solo Rain había permanecido ajeno a todo. Entonces Satch, música, lo dijo claramente. Rain sería expulsado del grupo ese mismo día. Rain preguntó con calma por qué. Satch dijo que el grupo no tenía razón para seguir cargando con un peso inútil. Se burló de Rain de nuevo y dijo que Rain solo se quedaba atrás, nunca atacaba, nunca curaba y nunca hacía nada que alguien pudiera entender. Música, a sus ojos, Rain había sido un lastre durante 3 años completos. Pero eso era mentira. Durante esos mismos 3 años, Rain había mantenido una poderosa magia de apoyo en todo el grupo. Constantemente aumentaba la fuerza de los miembros del grupo. Mantenía esos encantamientos activos día y noche. Incluso cuando dormía, seguía alimentándolos con magia. El problema era simple. La magia de mejora no tenía un aspecto llamativo, ninguna señal obvia. Simplemente hacía a la gente más fuerte y por eso, nadie se daba cuenta. Entonces Satch dijo que la presencia de Rain solo arruinaba el ambiente y que el grupo estaría mejor sin él. Rain miró a Rehena y la llamó por su nombre. Ella dudó. Luego finalmente estuvo de acuerdo con Satch. Dijo que las recompensas habían empeorado y que no podían permitirse mantener a alguien cuando ni siquiera podían saber si estaba ayudando. Ese fue el momento en que todo terminó. La chica que una vez le había prometido quedarse a su lado ahora hablaba como si él fuera solo una carga. Él no discutió. Gia intentó torpemente mencionar la parte de Rain del dinero del grupo, pero Rain se negó. Ya no significaba nada para él. Se levantó y salió del comedor sin tocar el desayuno. Empacó su habitación en silencio. Apenas había algo que llevarse. Una mochila de cuero, una pequeña bolsa de hierbas usadas como catalizadores mágicos. Eso era todo lo que tenía después de 3 años de aventuras. La mayoría de las recompensas habían ido a parar a los fondos compartidos del grupo. A Rain rara vez le había importado su propia parte. Fue al gremio de aventureros y firmó los papeles de retiro. La recepcionista le preguntó si estaba seguro. Rain solo asintió. Luego salió y caminó hacia la ciudad sin rumbo fijo. Poco después de que Rain se marchara, Satch ya estaba celebrando. Bebió taza tras taza en la posada y se rió a carcajadas. Dijo que por fin se habían librado de la carga inútil. Rena se mantuvo cerca de él. Ya no había razón para esconderse. Le dijo con ligereza que podría haber sido menos duro, pero no cuestionó lo que había hecho. Satch lo ignoró y dijo que solo había dicho la verdad. Luego, con alegría, planteó el siguiente paso. Quería reclutar a una nueva integrante llamada Sylvie. Era una santa que usaba magia de luz llamativa y él creía que encajaba mucho mejor en un grupo de alto rango. A Rena le gustó la idea de inmediato. Satch declaró con orgullo que, con Rain fuera y una nueva integrante en camino, su ascenso a S-Rank era solo cuestión de tiempo. G y Ra asintieron, pero ambos parecían tensos.
Todavía se sentían mal por cómo habían terminado las cosas. Sin embargo, ninguno de los dos tenía el valor de oponerse a Sach. Ninguno de ellos se daba cuenta de lo que ya había sucedido. En el momento en que Rain firmó los papeles de retiro, el contrato del grupo terminó, y en el instante en que terminó, todos los encantamientos que Rain había mantenido durante los últimos 3 años se desvanecieron. La fuerza que cubría el cuerpo de Sach desapareció. La protección invisible que envolvía a Gal se desvaneció. La fuerza que sostenía las flechas de Rea se fue. El impulso que fortalecía la magia curativa de Reena también se desvaneció. Todo desapareció sin hacer ruido. Sach se puso de pie, emocionado por entrar en la mazmorra y demostrar cuánto mejor sería el grupo sin Rain. Al moverse, su cuerpo se sintió un poco más pesado de lo normal. Lo ignoró. Pensó que tal vez no había dormido bien. No tenía idea de que había desaparecido realmente. Rain salió de la capital por la puerta este. Solo quería salir de la ciudad lo más rápido posible. Pronto el camino entró en un bosque. Más allá había aldeas y otros pueblos. Probablemente podría encontrar trabajo en algún lugar o tal vez seguir caminando hasta que, música, encontrara un lugar donde no supieran su nombre. En ese momento no importaba. Había perdido a su prometida y a sus compañeros. Las palabras de Sach seguían volviendo. Nadie podía siquiera decir que hacía su magia. Rain quería negarlo. Pero la dolorosa verdad era que ni siquiera él había sabido del todo cuán poderosa era realmente su magia de encantamiento. La había aprendido por su cuenta en el orfanato. Siempre había creído que solo le brindaba un pequeño apoyo, un poco de fuerza extra, nada más. Así que, en el fondo, una parte de él comenzó a preguntarse si Sach había tenido razón. Tal vez realmente no había importado mucho. Ese pensamiento finalmente detuvo sus pasos. Notó un olor. Era fétido y denso. La hierba cercana se había marchitado hasta volverse negra. Marcas púrpuras se extendían por los troncos de los árboles. Rain lo reconoció al instante. Miasma. Era la señal de magia corrupta. Algo oscuro y retorcido estaba cerca. Entonces lo oyó. Un sonido débil proveniente de lo más profundo del bosque. Respiración entrecortada. Superficial y débil. Rain se quedó paralizado. Ya no formaba parte de ningún grupo. Esto no tenía nada que ver con él. Debería haberse dado la vuelta. Pero antes de que pudiera detenerse, comenzó a caminar hacia la fuente de ese sonido. Cuanto más se adentraba Rain en el bosque, más denso se volvía el miasma. Rain se mantuvo bien, solo porque siempre había mantenido una resistencia anormal a su estado. Pero él no lo sabía. Solo pensaba que era naturalmente resistente a miasma. Pronto llegó a un pequeño manantial. El agua ahora era negra y turbia con burbujas púrpuras. Entonces la vio. Una chica de cabello plateado yacía cerca del manantial. Marcas oscuras de maldición se extendían por su piel pálida como serpientes vivientes. Cada pulsación de esas marcas debilitaba su respiración. Rain supo de inmediato que no era humana. Su piel, su cabello y el maná que se filtraba de su cuerpo se sentían diferentes. Probablemente era un espíritu o algo parecido. Sus labios se movieron débilmente, pero no salió ningún sonido. Si la dejaba allí, moriría. Rain no tenía ninguna razón para ayudarla. Ni siquiera era humana. Salvarla no cambiaría nada. Pero cuando sus dedos se contrajeron y la maldición se extendió más arriba, chasqueó la lengua y se arrodilló a su lado. No estaba enojado con ella. Estaba molesto consigo mismo. Vertió maná en ella y le dio desintoxicación y recuperación. Una luz blanca plateada brotó de su mano. La luz era mucho más fuerte de lo que Rain se había dado cuenta. La hierba muerta, música, recuperó lentamente su color. Incluso el miasma mismo desapareció en el aire. Las marcas de maldición en el cuerpo de la chica se agrietaron y se desvanecieron como polvo. Rain no sabía que acababa de eliminar. Esa maldición era un antiguo veneno de grado especial, del tipo que ni siquiera los sacerdotes y sabios más importantes podían purificar. Para Rain, solo se sintió como un hechizo de desintoxicación ligeramente más fuerte. La respiración de la chica se estabilizó. Entonces abrió lentamente los ojos. Miró su cuerpo, se dio cuenta de que la maldición había desaparecido, luego miró fijamente a Rain y le preguntó si él lo había hecho. Rain no dijo nada. Se dio la vuelta e intentó irse, pero ella lo agarró de la manga. Se presentó como Mira, un gran espíritu, guardiana del bosque. Rain sabía que los grandes espíritus eran casi legendarios. Eran seres cuyo poder podía afectar reinos. Pero, música, en ese momento, nada de eso le importaba. Mira dijo que le debía una gran deuda y que tenía que pagarla según la ley espiritual. Rain se negó. Ella lo intentó de nuevo. Él se negó de nuevo. Luego se soltó de su mano y comenzó a caminar. Un momento después, oyó pasos tambaleantes detrás de él. Mira lo persiguió de todos modos. No podía creer que estuviera ignorando la deuda de vida de un gran espíritu. Rain siguió caminando. Mira no lo dejó. No importaba cuánto la ignorara Rain, ella, música, se mantenía 3 pasos detrás de él.
Si él caminaba más rápido, ella intentaba seguirle el ritmo. Si él nunca se daba la vuelta, ella seguía siguiéndolo. Pronto, su respiración se volvió agitada. El veneno había desaparecido, pero el daño permanecía. Dado que los espíritus vivían absorbiendo maná de la naturaleza, ella estaba en pésimas condiciones. Aún así, se negó a detenerse. Al anochecer, Rain acampó en una hondonada poco profunda. Recogió ramas, encendió una fogata y se sentó con comida sencilla. Después de dudar un rato, Mira se sentó frente a él y no dejaba de mirarlo. Ella, Música, le preguntó su nombre. Rain permaneció en silencio. Ella preguntó una y otra vez, diciendo que ya le había dicho el suyo y que necesitaba una forma de dirigirse a él. Por fin, agotado por la repetición, él, la Música, respondió, su nombre era Rain. Ella lo repitió en voz baja, como si estuviera probando el sonido. Entonces Rain se tumbó de espaldas al fuego. Un fuerte gruñido provino del otro lado. El estómago de Mira había rugido. Intentó justificarlo, pero era obvio que se moría de hambre. Rain se incorporó, sacó carne seca y pan extra y se los arrojó sin decir palabra. Ella miró la comida por un momento, luego rápidamente comenzó a comer. Comió tan rápido que toda su dignidad anterior se desvaneció. Cuando terminó, le dio las gracias en voz baja. Luego le explicó la ley de los espíritus. Los espíritus seguían una ley llamada el pacto. Si recibían bondad, debían devolverla con igual valor. Pero salvar la vida de un espíritu era diferente. Esa era la clase más alta de deuda. Una simple bendición no era suficiente para pagarla. Según la ley de los espíritus, solo había una respuesta adecuada. El espíritu tenía que ofrecerse a sí mismo. Entonces Mira lo dijo claramente. Tenía que convertirse en su esposa y dedicarse a pagarle. El bosque quedó en silencio. Rain lo rechazó de inmediato. Mira estaba atónita. Argumentó que reyes y nobles rogarían por una oportunidad como esta. Dijo que le serviría de por vida sin importar qué clase de hombre fuera. Rain solo repitió que no lo quería. Entonces ella se preguntó en silencio por qué se negaba si pensaba que era bastante linda. Después de un rato, su expresión cambió. Si no aceptaba ahora, entonces ella lo haría enamorarse de ella primero. Un día sería él quien le pediría que se convirtiera en su esposa. Rain no respondió. A la mañana siguiente, Rain abrió los ojos y encontró a Mira ya sentada cerca con una postura perfecta. Ella lo saludó alegremente. Rain no dijo nada. Se levantó, se lavó la cara en el arroyo, Música, y miró su reflejo. No había dormido bien. La mayor parte de eso se debía a lo que Mira había declarado la noche anterior. Cuando regresó, ella estaba agachada junto al pozo de fuego, luchando con el pedernal. Las chispas volaban por todas partes menos donde debían ir. Preguntó si la herramienta estaba rota. No lo estaba. Su ángulo era simplemente malo. Rain lo tomó y encendió el fuego de inmediato. Sus ojos se iluminaron al ver a un gran espíritu que probablemente había vivido durante siglos. Reaccionó con sorprendente inocencia. Inmediatamente preguntó si todos los aventureros podían hacer eso y si él podría enseñarle. Rain ignoró las preguntas y calentó el último trozo de pan. Sin pensarlo, lo partió por la mitad. Se comió un trozo. El otro se quedó en su regazo. Ni siquiera sabía por qué lo había hecho. Tal vez era una vieja costumbre de sus días de fiesta. Siempre había dividido la comida entre el número de personas presentes antes de tomar su parte. Mira miró, Música, el trozo extra y preguntó con cuidado si podía tomarlo. Rain se lo arrojó al regazo. Ella se lo comió enseguida. Claramente todavía tenía hambre, pero no pidió más. Solo, Música, le dio las gracias. Luego comenzaron a caminar de nuevo. Como antes, ella se mantuvo 3 pasos detrás de él. Por el camino, siguió intentando hablar. Le preguntó si realmente era un aventurero, si siempre viajaba solo y qué tipo de magia usaba. Cuando Rain se negó a responder, ella comenzó a compartir cosas sobre sí misma. Le gustaba la primavera porque el bosque florecía entonces. Todavía no sabía cuál era su comida favorita, pero le gustaba el pan y la carne seca que él le había dado. Alrededor del mediodía, se detuvieron junto a un arroyo para rellenar sus cantimploras. Mientras Mira se lavaba la cara y el cabello, Rain se sentó cerca de un árbol y cerró los ojos. Entonces ella murmuró que él era un hombre muy difícil. Rain no supo cómo reaccionar. Ya había dejado claro su rechazo. Pero para ella, solo parecía un desafío que no tenía sentido para él. Ya había aprendido que la gente se rendía fácilmente. Rena se había rendido con él. Gia y Risa habían elegido, Música, el silencio en lugar de ayudarlo. Sin embargo, este gran espíritu no se rindió en absoluto. Mientras descansaba, Música, Rain mantuvo su atención en el bosque que los rodeaba. Algo lo había estado molestando durante un tiempo. Había demasiadas señales de bestias, Música, y monstruos. Había visto marcas de garras en los árboles y grandes huellas que no pertenecían a animales normales. Si había tantas huellas de monstruos aquí, entonces algo había perturbado el equilibrio. Mira seguía hablando cerca cuando la atmósfera cambió repentinamente.
Los pájaros enmudecieron. Incluso el viento pareció detenerse. El cuerpo de Rain reaccionó antes que sus pensamientos. Algo pesado se acercaba. Entonces los arbustos estallaron. Un monstruo gris gigante salió de él. Medía más de 4 metros de altura. Un ogro, un monstruo de rango B. Rain había luchado contra ogros antes, pero solo con un grupo completamente potenciado. Solo, no tenía ninguna posibilidad real, y uno nunca debería haber estado tan cerca del camino. Los ojos del ogro se fijaron en Rain, luego se desviaron hacia Mira. Rain se movió primero y saltó entre ellos. El ogro bajó su garrote. Un golpe lo mataría. Rain apenas lo esquivó. Nunca había sido un luchador de primera línea. Se lanzó un hechizo de mejora corporal. Era el mismo hechizo que siempre había usado en otros. Casi nunca se lo había lanzado a sí mismo antes. El maná fluyó por su cuerpo mientras se movía. Era mucho más rápido de lo que jamás había imaginado. Esquivó el siguiente golpe del ogro por un pelo, pero la velocidad por sí sola no bastaba. El ogro atacó de nuevo. Rain saltó hacia atrás y se dio cuenta de que ahora estaba justo delante de Mira. Ella no había corrido. En cambio, había extendido los brazos e intentado usar poder espiritual. El viento se reunió a su alrededor, pero el hechizo se desvaneció a la mitad. Sus dañados caminos de maná no pudieron soportarlo. Tembló de frustración. El ogro rugió y alzó su garrote de nuevo. Rain sabía que la siguiente esquiva podría fallar. Se giró, agarró la mano de Mira y vertió magia de encantamiento en ella. En el momento en que la conectó, una luz blanca plateada explotó hacia afuera. Su poder, música, aumentó. El chorro se elevó en el aire. Las ramas se doblaron con fuerza. Las hojas se enroscaron hacia arriba. La piel del ogro se abrió. Un momento después, el cuerpo gigante se estrelló contra el suelo. Una criatura que normalmente necesitaba un grupo completo para ser derrotada, música, había muerto de un solo golpe. Rain se quedó paralizado. Todavía sostenía la mano de Mira. Solo entonces se dio cuenta de lo fuerte que lo había sujetado. Lo que había usado era magia de encantamiento normal. Nada especial. Música, y sin embargo, este fue el resultado. Rain miró a su alrededor. Varios árboles se habían partido por la fuerza. Detrás de él, Mira habló. Estaba cubierta de sudor. Esa explosión de poder había llevado su cuerpo dañado al límite. Pero más que agotamiento, había sorpresa en sus ojos. Dijo que no había sentido tanto poder en quizás 100 años, tal vez incluso más del que jamás había tenido. Luego explicó lo que sucedió. Era un gran espíritu. En su mejor momento, un ogro no habría sido nada para ella. Pero en su estado actual, no podía usar ni una décima parte de su fuerza real. Sin embargo, en el momento en que la mejora de Rain la alcanzó, todo cambió. El maná inundó su cuerpo con tanta fuerza que se abrió paso a través de sus caminos de maná dañados y la impulsó más allá de su mejor momento. Entonces le hizo una pregunta simple. ¿Qué tan fuerte creía que era realmente su magia de encantamiento? Rain respondió con honestidad. Siempre había pensado que era tal vez un aumento del 20% como máximo. Mira lo miró con incredulidad. Dijo que ni siquiera se acercaba. Por lo que sentía, su mejora era al menos 10 veces más fuerte, posiblemente más. Nunca había oído hablar de magia como esa. Incluso en la historia espiritual, Rain no pudo procesarlo al principio, 10 veces. Eso significaba, música, que había hecho a Satch 10 veces más fuerte. Y había mantenido todo eso activo durante 3 años seguidos. La verdad lo golpeó de golpe. Los recuerdos inundaron su mente. Satch derribando monstruos con facilidad. Gal bloqueando ataques que deberían haberlo aplastado. Risa realizando disparos imposibles. Renain infligiendo heridas graves en instantes. Todo había sido posible porque Rain los había elevado a ese nivel. Entonces las viejas palabras de Satch volvieron a su mente. Nadie sabía siquiera que hacía su magia. Rain finalmente murmuró con ira. Durante 3 años, ninguno de ellos le había dado las gracias. Nadie le había dicho jamás que él era la razón. Aún así, había aceptado el papel secundario. Rain apretó lentamente el puño. Una cosa había quedado clara. Su magia nunca había sido inútil. Solo esa verdad importaba. Rain exhaló un suspiro silencioso, se ajustó la mochila y reanudó la marcha. 3 pasos detrás, oyó a Mira seguirlo. Esta vez, ralentizó un poco el paso. Rain siguió hacia el este, en dirección al siguiente pueblo. Mira lo seguía, pero tras la última batalla, se había vuelto mucho más silenciosa. A veces lo llamaba por su nombre, pero al no obtener respuesta, se detenía. El bosque parecía tranquilo de nuevo. Entonces el viento cambió. Rain se detuvo de golpe. Era música fresca. Supo enseguida que se avecinaba una batalla importante. Mira también lo sintió. Dijo que el aire que había delante se sentía extraño. Rain se apartó del camino y se dirigió hacia la fuente del viento. Pronto, el bosque se abrió a un claro en ruinas. Los árboles estaban partidos y tirados a un lado.
Era claramente un campo de batalla. Rain encontró primero un fragmento de espada rota. Reconoció la decoración de la empuñadura al instante. Era la hoja ceremonial que solo se entregaba a los aventureros de rango S. A Satch le encantaba presumir de ella. Un poco más lejos había un gran escudo partido limpiamente en dos que había pertenecido a Gals. Luego vio varias flechas enterradas en los troncos de los árboles. Esos eran de RS. Cerca del equipo disperso había 3 tenues marcas brillantes en el suelo. Pergaminos de transferencia de emergencia. Podían enviar instantáneamente al usuario a un punto seguro registrado. Solo había 3 marcas. Después de que Rain se fue, el grupo tenía 4 miembros. Si 3 escaparon, uno debería haberse quedado atrás. Pero más adentro del claro, Rain vio algo mucho peor. Un rey ogro. Era mucho más grande que el ogro de antes. Más de 7 metros de altura, cubierto de una piel negra parecida a una armadura con brazos enormes que ni siquiera necesitaban un arma. Este era un monstruo de rango S. A sus pies yacía una armadura plateada destrozada. El pecho estaba aplastado hacia adentro. El hombre dentro era apenas reconocible. Zack, el rey ogro, tenía un pie sobre su espalda y lo estaba aplastando lentamente. No muy lejos, otra figura yacía en el suelo, túnicas blancas rasgadas. Una pierna estaba muy torcida. Los pensamientos de Rain se detuvieron. 3 personas habían escapado. Entonces, música, ¿por qué todavía quedaban 2 personas atrás? ¿Ya lo habían reemplazado con alguien nuevo? No importaba en ese momento. El rey ogro se giró y lo vio. Rain debería haber huido. Este era un monstruo de rango S, más allá de toda razón. Si morían allí, sería solo el resultado de sus propias decisiones. Eso era cierto. Pero aún así, Rain se movió. Rain lanzó un potenciador corporal sobre sí mismo y lo vertió todo en su propio cuerpo. Luego pateó el suelo. Cruzó el claro en un instante. Justo antes de que el pie del rey ogro volviera a tocar el suelo, Rain agarró a Satch por el cuello y lo arrastró. El siguiente pisotón aplastó el suelo vacío. Rain no se detuvo. Siguió moviéndose. Tiró de Satch con un brazo, cargó a Rena con el otro, música, y corrió. Solo después de poner varios cientos de metros entre ellos se detuvo. Mira inmediatamente intentó curar a Satch. Su magia espiritual cerró las peores heridas y lo estabilizó. Luego se volvió hacia Rena. Música, esta vez la curación no fue suficiente. El rostro de Rena permaneció pálido. Su pierna rota no se recuperó. Su respiración seguía débil. Mira admitió que el daño era demasiado grave en su estado actual. Rain no dijo nada. Simplemente tocó la mano de Mira y vertió maná en ella. Una luz blanca plateada brotó de nuevo. Esta vez, su curación alcanzó un nivel completamente diferente. Las piernas de Rena volvieron lentamente a la normalidad. Las heridas más profundas se cerraron. Cuando terminó, Rain se apoyó contra un árbol y cerró los ojos. Unos minutos después, Satch despertó. En el momento en que vio a Rain, pareció confundido. Entonces, notó que sus propias heridas habían sido tratadas y que Rena también había sido salvada. Pero en lugar de gratitud, actuó como si fuera natural. Luego, pidió agua. Cuando Rain permaneció en silencio, Satch se molestó y dijo que ya que Rain lo había rescatado, debería cuidarlo adecuadamente hasta el final. Rain abrió los ojos. Satch mantuvo la música. Dijo que las cosas se habían sentido mal desde que Rain se fue de la fiesta. Los monstruos de repente parecían más fuertes. El mundo se sentía extraño. Lo llamó un mal presagio y sugirió casualmente que Rain regresara para que todo pudiera volver a la normalidad. Rain lo cortó con una pregunta. ¿Desde cuándo? Satch no entendía. Rain volvió a preguntar. ¿Desde cuándo había estado involucrado con Rena? Satch se quedó helado. Rain le dijo claramente que los había visto fuera de su habitación la noche anterior a su expulsión. Satch chasqueó la lengua y finalmente lo admitió. 3 meses. Luego, descaradamente, intentó echarle la culpa. Afirmó que Rena se le había acercado primero. Dijo que se había resistido al principio, pero que finalmente cedió. Rain repitió el punto con voz inexpresiva, así que lo había ocultado durante 3 meses. Satch lo ignoró y se burló de la promesa infantil entre Rain y Rena. Para él, solo había sido un juramento infantil. Fue entonces cuando algo dentro de Rain se heló. Entonces Rena despertó. Se dio cuenta de que Rain la había salvado e intentó darle las gracias mientras extendía la mano hacia él. Rain le apartó la mano de un manotazo. Luego le dijo lo que Satch ya había admitido. 3 meses. Mencionó en voz baja momentos cotidianos de esos mismos meses. Momentos en los que todavía la había tratado con ternura, todavía confiaba en ella, todavía creía en el vínculo que habían construido desde la infancia. Raina entró en pánico e intentó explicarse. Dijo que Satch la había presionado. Afirmó que no podía negarse. Rain respondió que Satch había dicho exactamente lo contrario. Entonces ambos se quedaron en silencio. Rene preguntó quién mentía. Ninguno respondió. En ese momento,
Rain dijo que ya no importaba, pero Rehena solo empeoró las cosas. Admitió que lo que hizo estuvo mal, pero aún así intentó aferrarse a su pasado. Dijo que eran amigos de la infancia, ambos huérfanos, prácticamente familia. Incluso afirmó que todavía planeaba casarse con Rain más adelante. Rain apenas podía creerlo. Ella había ayudado a echarlo de la fiesta. Nada en sus acciones coincidía con esas palabras. Entonces Rain le dijo la verdad. El hecho de que no lo hubiera elegido ya no era el problema. Esa fue su decisión. Pero sus acciones aún tenían consecuencias, y después de lo que había hecho, ya no se le permitía actuar como si fuera de la familia. Eso destrozó la pequeña esperanza en su rostro. Las lágrimas. Música, volvieron a caer. Sach intentó interrumpir y decir que Rain estaba yendo demasiado lejos, pero Rain lo interrumpió de inmediato. Había algunas palabras que ya no quería oír de ese hombre. Entonces el suelo tembló. Mira gritó a Rain que se moviera. Demasiado tarde. Un enorme patrón mágico púrpura se extendió bajo los cuatro. Era mucho más grande y oscuro que un pergamino de transferencia de emergencia. Una luz explotó hacia arriba y los atrapó en un pilar. Sach intentó ponerse de pie, pero la magia lo inmovilizó. El mundo se volvió blanco. Lo último que Rain oyó antes de perder el conocimiento fue la advertencia de Mira. Los estaban arrastrando a una mazmorra. Rain despertó sobre una piedra fría. Cuando abrió los ojos, supo inmediatamente dónde estaba. Una mazmorra. El aire húmedo. La tenue luz cristalina. El miasma en lo profundo de las paredes. Había pasado 3 años en lugares como este, pero este le resultaba desconocido. Se incorporó y examinó la habitación. Miro estaba cerca. Más lejos yacían Sach y Rena. Los 4 habían sido enviados al mismo lugar. 3 pasadizos se extendían desde la cámara. Miro despertó poco después y rápidamente confirmó lo que ya sabía. Estaban dentro de una mazmorra, y si seguía las reglas normales, el piso más profundo probablemente contendría un portal de teletransporte. Probablemente esa era su única salida. Pronto, Sach y Rehena también despertaron. Sach exigió una explicación, así que Mira respondió en su lugar. Explicó el teletransporte, la mazmorra y la probable salida que había abajo. Entonces, Sach finalmente la notó y preguntó quién era. Rena claramente también quería saberlo. Mira se enderezó, se arregló la ropa y se presentó con total formalidad. Era el gran espíritu al que Mira le había salvado la vida mediante un pacto espiritual. Se había convertido en su esposa. La habitación quedó en silencio. Sach la miró fijamente. Rena reaccionó aún con más fuerza. Parecía como si la hubieran golpeado. Casi protestó como si Rain todavía le perteneciera de alguna manera, pero no pudo terminar la frase. Mira se volvió hacia ella con una sonrisa brillante y educada y le preguntó si era la exprometida de Rain. Rena rápidamente intentó restarle importancia. Dijo que nunca había sido tan serio. Rain era más como de la familia, más como un hermano menor. Mira aceptó la respuesta con ligereza. Luego dijo algo mucho más mordaz, pero con mucha más suavidad. Todo eso era cosa del pasado. Ahora mismo, la que estaba al lado de Rain era ella. Incluso añadió que Rain aún no había aceptado formalmente, así que seguía intentando convencerlo. Rain lo ignoró todo. Ya estaba revisando los 3 pasajes. Desde la ruta de la izquierda, sintió una ligera corriente de aire. Eso significaba más espacio abierto por delante, así que empezó a caminar. Sach intentó detenerlo de inmediato. Dijo que era una mazmorra, así que tomaría el mando como líder del grupo. Rain lo rechazó con calma. Ya no eran un grupo. No tenía intención de viajar con ellos. Sach intentó discutir, pero Rain le devolvió sus viejas palabras. ¿No era mejor moverse sin equipaje inútil que aterrizaba justo donde debía? Rain le recordó que él fue quien afirmó que la magia de Rain no servía para nada y lo expulsó. Luego, Rain miró el equipo roto y el estado maltrecho de Sach y dejó las cosas claras. Un hombre sin un arma que funcionara y casi sin armadura solo lo retrasaría ahora. Sach no tenía respuesta. Entonces Rehena suplicó. Dijo que estaban dentro de una mazmorra y que no podían sobrevivir solos. Rain le dio la respuesta más fría posible. ¿Acaso el héroe no estaba aquí? Luego caminó hacia el pasaje de la izquierda. Sach le gritó. Rehena le rogó que no se fuera. Rain nunca miró hacia atrás. La voz de Rehena se desvaneció lentamente tras él. Entonces solo quedó el goteo del agua. Rain siguió avanzando por el pasaje de la izquierda con Mira detrás. Después de unos 100 m, ella preguntó en voz baja si realmente había estado bien dejar atrás a los otros 2. Rain no respondió. Después de eso, ella se disculpó y permaneció en silencio. El corredor se curvó. La oscuridad, música, se hizo más profunda. También lo hizo el miasma. Los instintos de Rain se agudizaron. Algo estaba delante. Se pegó a la pared y miró a la vuelta de la esquina. Un hombre lagarto de rango B de casi 2 metros de altura, que portaba una espada larga oxidada.
Rain había luchado contra muchos de ellos antes, aunque siempre desde la retaguardia. Mientras sus potenciadores llevaban al grupo, esta vez solo había uno. Miró el pasaje. Había suficiente espacio para moverse. Correr no resolvería nada, así que lanzó mejora corporal sobre sí mismo. El hombre lagarto lo notó y cargó. Su espada bajó rápido. Para Rain, parecía lenta. En ese mismo instante, Rain entró en su alcance y golpeó el punto débil en la parte posterior de su cuello. El hombre lagarto cayó al instante. Rain miró su propia mano. Música, esta vez, no había sido el poder de mira. Este era el suyo. Todo lo que había hecho era dejar de dividir su fuerza en 4 partes y verterla en sí mismo en su lugar. Rain pasó por encima del cuerpo y siguió adelante. Pasaron por más corredores ramificados. Rain siguió el leve movimiento del aire para elegir el camino correcto. En el camino, mató a 2 hombres lagarto más. Cada uno cayó de un solo golpe. Ya sabía dónde golpear. Durante 3 años, había observado innumerables peleas desde atrás. Había visto dónde cortaba Zack, música, donde bloqueaba Gal, donde apuntaba Risa. Conocía los hábitos de los monstruos, sus puntos débiles y sus malas aperturas, musicales. Siempre había tenido ese conocimiento. Simplemente nunca había estado al frente. Después de la tercera muerte, el pasaje se abrió a una amplia cámara. Un pedestal de piedra se alzaba en el centro. Encima de él reposaba una esfera de cristal. Junto a ella había un pequeño manantial de agua clara, probablemente una habitación segura. Rain se sentó y abrió su mochila, un poco de carne seca, algo de pan, media cantimplora. Si el manantial era seguro, entonces el agua ya no era el problema. La comida era, en el mejor de los casos, escasa. Tenía suficiente para 2 días. Mira revisó el manantial y dijo que contenía un poco de maná, suficiente para ayudar a la recuperación. Rain bebió y luego comió una tira de carne seca. Después, le arrojó otro trozo a Mira. Ella lo aceptó en silencio. Por un breve tiempo, la habitación estuvo en paz. Entonces, unos pasos resonaron desde uno de los pasajes. Pronto, 2 figuras salieron tambaleándose de la oscuridad. Zatch y Rehena. Zatch se veía incluso peor que antes. Rehena se aferraba a él débilmente, su túnica más desgarrada, sus rodillas raspadas, su rostro mojado por las lágrimas y el miedo. Rehena cayó de rodillas y suplicó primero. Dijo que no podían seguir. 3 hombres lagarto los habían atacado. Zatch apenas había matado a uno, y los otros 2 casi los persiguieron. Hasta la muerte. Rain ni siquiera los miró. Zatch se arrastró hasta el manantial, bebió con avidez, luego señaló a Mira con la barbilla y le ordenó que lo curara. Mira lo corrigió con calma. Tenía un nombre. Era Mira. Zatch lo ignoró y repitió la orden. Rain finalmente habló. ¿No era Rea la curandera? Que lo haga ella. Eso hizo callar a Zatch. Para entonces, incluso Rain podía ver lo débil que se había vuelto la curación de Rehena sin su apoyo. Le había tomado mucho tiempo cerrar una herida superficial antes. Un brazo roto era demasiado para ella ahora. Mira se ofreció a ayudar en silencio de todos modos. Rain la detuvo con una orden corta. No lo hagas. Fue entonces cuando Zatch explotó. Exigió saber qué intentaba demostrar Rain. ¿De verdad iba a dejarlos morir? Rain respondió simplemente. Ya los había salvado una vez. Los había alejado del rey ogro y los había curado. No les debía un segundo rescate. Zatch intentó culpar a otro. Afirmó que, como Rain los había salvado allí, los habían arrastrado a esta mazmorra. Así que, la responsabilidad ahora recaía sobre Rain. Rain lo rechazó por completo. Sin él, ya estarían muertos. Entonces, Zatch dijo algo aún más desagradable. Quizás el rey ogro hubiera sido mejor. Una muerte rápida allí habría sido más fácil que morir lentamente. En ese momento, Rain se puso de pie. Se aplicó un hechizo de mejora corporal y caminó directamente hacia Zack. Luego, hizo una pregunta fría. Si la muerte instantánea era realmente mejor, ¿debería hacerlo por él allí mismo? Zatch se quedó helado. Intentó restarle importancia riéndose y decir que era un farol. En su mente, Rain seguía siendo el apoyo inofensivo que estaba en la retaguardia. Entonces Mira habló con calma. Reveló la verdad. La magia de encantamiento de Rain aumentaba las habilidades de un objetivo por 10. No un poco, 10 veces. Y como gran espíritu, no se equivocaba sobre el maná. Luego explicó todo su significado. Si todo se había sentido más difícil desde que Rain se fue, era obvio. Durante 3 años, habían luchado con poderes a niveles absurdos. Sin él, su nivel real era mucho menor. Tan bajo que incluso los hombres lagartos se habían convertido en una verdadera amenaza. Luego se volvió hacia Rehena. Incluso la curación que le salvó la vida no había sido realmente solo suya. Por sí sola, no podría haber restaurado ese nivel de daño. Había sido el encantamiento de Rain el que elevó su poder lo suficiente. Solo entonces Rehena lo entendió por completo.
Incluso la pierna sobre la que estaba parada ahora había sido salvada por él. Mira terminó con una frase tranquila. Rain podía matar a Satch de un solo golpe, y no era una exageración. Zack retrocedió hasta que resbaló y cayó. El agua salpicó del manantial. Entonces Rhaena gritó. Se arrastró de rodillas y se interpuso entre ellos, rogándole a Rain que no matara a Satch. Admitió que Satch tenía la culpa, pero también dijo que ambos habían obrado mal. Rain la miró y, en ese instante, algo dentro de él se quedó completamente quieto. Ver eso hizo desaparecer el último calor que sentía. Cuando lo habían echado de la fiesta, ella se había quedado callada, mirando fijamente la mesa. Pero por Satch, podía arrodillarse sin dudarlo. Rain dejó que su potenciación se desvaneciera y se dio la vuelta. Rain caminó delante, con Mira siguiéndole. Más atrás, Satch y Rhaena se arrastraban por la pared en silencio. Durante 3 años, Rain siempre había sido el que iba a la retaguardia. Había apoyado a todos sin que nadie se percatara de su presencia. Ahora era él quien lideraba. En la siguiente bifurcación, eligió el camino correcto. Satch casi lo cuestionó, pero se detuvo a mitad de camino. Ya no tenía la razón. Poco después, 2 hombres lagartos surgieron de la oscuridad. Rain ni siquiera aminoró la marcha. Se lanzó al primer ataque, esquivó la hoja y golpeó el punto débil. El monstruo lo soltó una vez. El segundo se abalanzó desde un lado. Rain se giró y lo soltó de la misma manera. Toda la pelea duró solo unos segundos. Música, Satch solo pudo mirar fijamente. Una vez necesitó el apoyo oculto de Rain para lidiar con monstruos así. Ahora Rain los aplastaba con las manos desnudas sin siquiera respirar con dificultad. Seguían moviéndose. Más hombres lagarto aparecieron en el siguiente tramo, y Rain los mató a todos de la misma manera. Rápido, limpio, un golpe a cada uno. Satch y Rhaena no entraron en ninguna pelea. Ese silencio los destrozó más que cualquier insulto. Finalmente, llegaron a otra cámara amplia que parecía un baño. Rain se sentó junto a la pared y revisó su mochila. Quedaban 4 tiras de carne seca. Se comió una, luego le lanzó otra a Mira. Ella la atrapó y comenzó a comer de inmediato. Eso dejó 2 al otro lado de la habitación. Satch y Rhaena se sentaron aparte de ellos. Intentaron no mirar fijamente, pero sus ojos volvían una y otra vez a la comida. Rhaena apartó la mirada, luego volvió a mirar. Satch intentó disimularlo mejor, pero su garganta se movía cada vez que Rain tocaba la bolsa. Rain guardó las 2 últimas tiras en su mochila. La comida era escasa. No sabían cuán profunda era la mazmorra. Mira era útil. Podía luchar con su apoyo y se había quedado a su lado. Darle comida tenía sentido. Pero la verdad más simple era esta. No quería darle nada a los otros 2. Después de un rato, música, Satch finalmente pidió un poco de comida. Rain lo ignoró. 10 minutos después, Satch se tambaleó, cayó de rodillas y se inclinó hasta que su cabeza tocó el suelo. El héroe que había abandonado a Rain ahora le suplicaba comida. Entonces, se hundió aún más. Juró que se mantendría alejado de Rhaena de ahora en adelante. Incluso la llamó la mujer de Rain e intentó usar eso como un trato, como si devolverla fuera a solucionar algo. Eso le dijo a Rain todo lo que necesitaba saber. Para Satch, música, Rhaena era solo otra herramienta, algo que intercambiar cuando fuera necesario. Y Rhaena, incluso después de escucharlo, no dijo nada. Solo observó y esperó que Rain aceptara. Entonces Satch presionó más. Si el encantamiento de Rain realmente aumentaba tanto el poder, entonces quería que le devolvieran la mejora hasta que escaparan. Prometió que aún podría ser útil. Rain lo miró y llamó a la petición por lo que era. Conveniente. La magia de la que Satch se había burlado. La magia que usó como razón para deshacerse de Rain. Ahora la quería de vuelta. Cuando Rain lo señaló, Satch estalló. Dijo que no tenía sentido hablar del pasado cuando todos podrían morir allí. Rain lo corrigió de inmediato. Todos. Si Rain gastaba maná en Satch, entonces Rain tendría menos para sí mismo. Y si tenía maná extra, tendría mucho más sentido gastarlo en Mira porque ella realmente valía más en la batalla. En el momento en que Rain pronunció su nombre con claridad, Mira se iluminó de alegría. Lo tomó como un gran paso adelante y casi parecía lista para celebrar en el acto. Rain lo ignoró y miró a Rhaena en su lugar. Estaba claramente débil. Su rostro estaba pálido de nuevo. Sus heridas habían cicatrizado, pero su fuerza no había regresado. E incluso ahora, música, Satch seguía usándola. Primero como un objeto de intercambio, ahora como motivo de lástima, eso disgustó a Rain. Se puso de pie, se echó la mochila y les dijo la verdad. Ambos eran demasiado convenientes. Habían ocultado su relación a sus espaldas. Lo habían desechado en el momento en que pareció inútil. Y ahora exigían ayuda, como si aún tuvieran ese derecho. Tal vez era inmaduro, pero los odiaba. Y más que a ambos, se odiaba a sí mismo por no haberlos dejado morir cuando tuvo la primera oportunidad. Esa era su debilidad. Entonces trazó la línea.
de ahora en adelante, viviría para sí mismo, nada más. Dicho esto, Rain les dio la espalda y caminó hacia el siguiente pasaje. Rena lo llamó con voz temblorosa. No se quedó el tiempo suficiente para escuchar el resto. Pronto los otros 2 pasos desaparecieron. Solo los pasos de Rain permanecieron en el pasaje junto con los pasos más suaves de Mira detrás de él. Mientras caminaba, Rain se concentró en su interior. Mantuvo el encantamiento activo en sí mismo en todo momento. Ahora bien, en aquel entonces, había dividido su poder entre 4 personas. Ahora todo ese poder era solo suyo. Fuerza, defensa, velocidad, música, sentidos. Lo superpuso todo sobre su propio cuerpo. Sus músculos permanecieron llenos de fuerza. Después de un rato, el pasaje cambió. Las paredes se volvieron más ásperas y tenues patrones comenzaron a aparecer en la piedra. Rain se detuvo y los tocó. La forma era familiar. Coincidía con el círculo de transferencia púrpura del bosque. Mira se puso a su lado y lo examinó más de cerca. Confirmó que era el mismo tipo de magia. También sintió un leve rastro de maná sagrado en él, pero algo andaba mal. Parecía llamativo pero tenía muy poca fuerza real. Peor aún, el patrón era reciente. Alguien lo había alterado en los últimos meses. Rain lo entendió una vez. La transferencia del bosque a esta mazmorra no había sido un accidente. Había sido preparada con anticipación, pero aún no sabía quién la había hecho. Entonces, pasos ligeros resonaron más adelante. Pasos humanos. Música, una mujer entró en la pálida luz cristalina. Tenía el cabello largo y negro recogido en alto, túnicas blancas de sacerdote debajo de una capa cosida en oro y sostenía un bastón. A primera vista, parecía una mujer santa, pero la sensación a su alrededor era extraña. Una oscuridad más profunda se aferraba a ella. Miró a Rain y con calma dijo que era decepcionante. Él no era el héroe. Rain preguntó quién era ella. Ella sonrió, música, levemente y se presentó como Sylvie, la santa del grupo de Satch. Rain nunca la había visto. Debió de haberse unido después de que lo expulsaran. Aún así, nada en ella parecía de santa. Lo dijo directamente. Sylvie rió y admitió que no se equivocaba. Entonces le contó la verdad. Servía al rey demonio. Su misión era simple. Matar a todo humano que tuviera la calificación de héroe. El ambiente cambió de inmediato. Entonces Sylvie admitió casualmente el resto. Había esperado que un héroe débil como Satch muriera solo a manos del rey ogro. Pero por si acaso, había preparado el hechizo de transferencia como música, respaldo. Así que la trampa en el bosque había sido suya todo el tiempo. Entonces sus ojos brillantes miraron a Rain. Preguntó si él también tenía la calificación de héroe. Rain no dijo nada. Sylvie estudió su maná, música, luego descartó la idea a ella misma. Era diferente, un extraño mago de apoyo, pero no un héroe. Entonces ella adivinó una cosa más. Debía de haber sido él quien salvó a Satch del rey ogro. Rain le preguntó qué haría si él decía que sí. Sylvia solo se encogió de hombros. No le gustaban las peleas sin sentido. Luego pasó de largo junto a él. Al pasar, miró una vez a Mira. Un gran espíritu al lado de Rain claramente llamó su atención, pero no lo suficiente como para detenerse. Antes de desaparecer en la oscuridad, Sylvie le dio una última advertencia. Si Rain volvía a interferir, la próxima vez lo trataría como a un enemigo. Rain no dijo nada. Solo la vio marcharse, luego se dio la vuelta y continuó adentrándose en la mazmorra. Poco después de que Rain se fuera, el pasaje volvió a quedar en silencio. Satch y Rena se sentaron contra la pared en el frío suelo. Ambos habían comprendido por fin que Rain realmente había terminado con ellos. Entonces se oyeron pasos desde el pasaje de delante. Satch levantó la vista y casi sonrió aliviado. Sylvie, la nueva santa que había traído al grupo. Después de arrojar la lluvia, corrió hacia ella de inmediato y la trató como a una salvadora. Pidió curación, luego comida. En su mente, una vez que tuviera un sanador adecuado de nuevo, las cosas volverían a la normalidad. Rena también levantó la vista con esperanza. Entonces Sylvie se detuvo a unos pasos de distancia y lo miró con asco. Con calma le dijo que no se acercara más. Olía fatal. Entonces agitó su bastón musical. Ese pequeño movimiento envió una fuerza aplastante al estómago de Satch y lo arrojó contra la pared. Cuando jadeó que se suponía que ella era su aliada, Sylvie dejó caer la máscara. Un oficial superior del ejército del rey demonio jamás sería compañero de un humano. Una oscura presión brotó de su cuerpo. Rena se congeló. Satch palideció. Entonces Sylvie explicó la verdad. La fácil petición del lobo del bosque había sido un cebo desde el principio. El rey ogro nunca había sido un accidente. Había oído historias sobre un héroe que podía derribar givernos y detener ataques de gigantes con las manos desnudas, así que había decidido ponerlo a prueba. El resultado había sido patético. Satch había sido aplastado casi de inmediato. G y Reza habían huido con pergaminos de transferencia de emergencia.
Silvia incluso había fingido huir con ellos, luego regresó silenciosamente a la capital, esperando que el rey ogro terminara con el resto. Pero entonces la trampa de transferencia de respaldo se activó porque Rain había interferido. Por eso había regresado. Ahora estaba furiosa. Un pequeño héroe inútil le había hecho perder el tiempo 2 veces. El poder oscuro se reunió en la punta de su bastón. Silvia prometió una cosa: Satch no moriría rápidamente. Silvia convirtió la curación en tortura. Dañó a Satch, lo restauró y luego comenzó de nuevo antes de que pudiera siquiera desmayarse una y otra vez. Rompió una parte de él, la curó, luego arruinó otra. Para ella, la curación no era misericordia. Era solo una forma de mantener el dolor. El orgullo de Satch se quebró rápidamente. Primero gritó, luego suplicó. Luego intentó negociar. Finalmente, lo ofreció todo: secretos del gremio, traición, su honor. Incluso suplicó unirse al ejército del rey demonio si eso significaba que podría vivir. Rena lo oyó todo. Y fue entonces cuando algo dentro de ella finalmente, música, se derrumbó. El hombre que había elegido en lugar de Rain ahora se arrastraba frente a un demonio y lo tiraba todo para salvarse. Rain, después de ser traicionado, había hecho lo contrario. No había llorado. No había suplicado. No se había aferrado a nadie. Simplemente se había marchado con las manos vacías. Satch ni siquiera pudo aguantar una noche. Silvia se rió de él. Basura como él no tenía ningún valor para el ejército del rey demonio. Entonces lo oyó de nuevo. Rena se pegó a la pared. Claro, ella sería la siguiente. Silvia la miró por fin. Pero en lugar de torturarla, abrió un círculo de transferencia púrpura bajo sus pies. Dijo que no tenía ningún interés en alargarlo. Si Rena tenía suerte, podría sobrevivir donde quiera que aterrizara. Entonces Rena desapareció. Lejos. Rain siguió moviéndose. Con su encantamiento de cuerpo completo activo, se adentró más sin disminuir la velocidad. Ahora aparecían monstruos más grandes, pero seguían cayendo rápidamente. Por fin, una luz tenue y ondulante apareció delante, una salida. Rain se apresuró a avanzar y encontró una barrera como de cristal que bloqueaba la entrada. Al otro lado había árboles, viento y luz del día, así que echó el brazo hacia atrás y la atravesó de un puñetazo. La pared se hizo añicos en fragmentos brillantes. El aire cálido entró a raudales. Rain salió primero. Música, un cielo real se abrió sobre él. La entrada de la mazmorra se encogió tras él y desapareció. Parte de la tensión en sus hombros finalmente se alivió. Entonces oyó un sonido débil cerca. Alguien yacía en el suelo. Rena. Parecía como si la hubieran arrojado del cielo. Sus ojos encontraron a Rain y la esperanza los llenó al instante. Extendió la mano hacia él como una persona que se ahoga buscando la orilla. Rain se apartó medio paso. Su mano no atrapó nada. Ella, música, cayó de bruces en la tierra. Ni siquiera miró hacia atrás. Ya estaba revisando el bosque y donde podría estar el camino. Entonces comenzó a caminar de nuevo. Rena gritó tras él. Le rogó que no se fuera. Dijo que le daría cualquier cosa. Haría lo que él quisiera. Incluso se ofreció a él. Rain respondió sin darse la vuelta. No quería nada de lo que ella ya le había dado a Satch. Eso la destrozó. Sus sollozos lo siguieron a través de los árboles, pero Rain nunca, música, se detuvo. Rena seguía tras él. Tropezaba en el barro y casi se caía con cada paso, pero seguía pidiéndole que esperara. Esta vez, no hablaba como una amante. Ella, música, hablaba como una clienta. Ofreció todo el fondo de la fiesta como pago. Su petición era simple. Traer a Satch de vuelta con vida. Le contó a Rain lo que Silvia había estado haciendo en la mazmorra. Quebrantándolo, curándolo, y luego quebrantándolo de nuevo. Rain finalmente se detuvo. Pero el fondo de la fiesta no era suficiente. También quería todo el dinero personal de Rena. Ella guardó silencio por un momento. Sabía que él simplemente podía tomarlo e irse después de eso. Rain le dijo que se negara si quería. Al final, aceptó. Música, en ese momento, Mira dijo en voz baja que sentía humo más adelante. Había un pequeño pueblo humano cerca, así que se dirigieron hacia allí. Unos 30 minutos después, llegaron a un pequeño asentamiento amurallado con una sucursal del gremio. Rain entró directamente y pidió retirar dinero. A su señal, Rena le entregó su tarjeta del gremio. Rain le pidió a la recepcionista que revisara 2 cuentas, el fondo del grupo y la cuenta de Rena. Ambas eran enormes. 3 años de trabajo en la mazmorra habían acumulado una montaña de dinero. Solo la cuenta del grupo era suficiente para comprar una buena casa. Entonces Rain entregó su propia tarjeta y ordenó la transferencia. La recepcionista dudó y miró a Rena en busca de confirmación. Rena se obligó a aprobarla. Poco después, todo se había transferido. Rain revisó el total en su tarjeta. Ahora el dinero era suyo. Suficiente para armas, comida, alojamiento y libertad. Después,
Preguntó dónde estaba la tienda de armas. Compró una espada de una mano, 2 dagas de repuesto, un nuevo odre de agua y comida suficiente para varios días. Nunca había entrenado adecuadamente con una espada, pero con su cuerpo tan mejorado, la fuerza bruta era suficiente. Cuando regresó, Rhaena seguía de pie cerca del mostrador. Rain le preguntó por qué seguía allí. Luego le recordó el trato. Ella lo había dicho todo. Eso incluía también su equipo. Su bastón y su túnica sagrada eran valiosas herramientas mágicas. Rhea entró en pánico. Sin ellas, su curación disminuiría drásticamente, y debajo de la túnica, solo llevaba ropa interior delgada. Claramente no quería ser desnudada en un salón de gremio abarrotado. Rain dio una respuesta simple. Si la vida de Sach importaba menos que su orgullo, entonces el trato se había terminado. Eso la destrozó de nuevo. Se apresuró a detenerlo y, música, aceptó. Con manos temblorosas, entregó el bastón y la túnica. Estos también fueron vendidos y añadidos a la cuenta de Rain. Entonces Rain se dirigió hacia la salida. Rhaena corrió tras él, llorando porque ya lo había dado todo, así que ¿por qué seguía yéndose? Rain señaló por la ventana el lúgubre edificio al otro lado de la calle, el salón del traficante de esclavos. Luego dio su última, música, condición. Si traía a Sach de vuelta con vida, el futuro de Rhaena también sería parte del pago. Perdería su libertad. Viviría como su esclava y pasaría el resto de su vida trabajando para saldar esa deuda. Solo si ella aceptaba eso, él aceptaría el trabajo. Rhaena palideció. Lo llamó cruel. Lo llamó injusto. Intentó hablar del orfanato y de cómo habían crecido juntos. El rostro de Rene se volvió aún más frío. En el momento en que lo traicionó y ayudó a expulsarlo, música, dejó de ser familia a sus ojos. Entonces puso una mano en la puerta y le dio 3 segundos. Elegir su futuro o la muerte de Zack. Se desplomó al suelo antes de que él terminara de contar. Llorando y temblando, aceptó. Así se hizo el contrato. Rain salió del gremio sin mirar atrás. Salieron del pueblo y entraron de nuevo en el bosque. La nueva espada en la cintura de Rain se movía con cada paso. Mira lo seguía 2 pasos detrás. Rain finalmente se detuvo y le dijo que dejara de seguirlo. Ella se negó de inmediato. Él advirtió que se dirigía de regreso hacia un oficial demonio. Ella dijo que lo sabía. Él le advirtió que podría morir. Ella con calma dijo que si él moría, ella también moriría con gusto. En su mente, eso era lo que una novia debía hacer. Rain le dijo de nuevo que ella no era su novia. Mira, respondió, música, que la palabra importante era aún no. Rain abandonó esa frase. Luego sacó a colación lo que había sucedido en el pueblo. Le contó exactamente lo que había hecho. Había despojado a su vieja amiga de la infancia de todo. Sus ahorros, su equipo, incluso su futuro. Se llamó a sí mismo vil y feo por ello y dijo que ninguna persona cuerda querría un marido así. Mira escuchó, luego sonrió. Lo que vio solo hizo que le gustara más. Rain la miró fijamente. Mira lo explicó con sencillez. Rhaena lo había traicionado, se había burlado de su confianza y había destrozado lo que él le había dado. Así que Rain había respondido con el castigo apropiado. Para ella, eso no era fealdad. Eso era justicia. Luego declaró alegremente que definitivamente se convertiría en su esposa algún día, así que él debería empezar a enamorarse de ella pronto. Rain solo pudo suspirar. Pronto llegaron al mismo lugar del bosque donde la trampa de transferencia los había engullido antes. La puerta visible había desaparecido, pero la herida en el espacio permanecía. Mira extendió la mano por el aire y buscó con cuidado. Después de un momento, encontró un punto delgado en la barrera oculta. Rain se paró frente a él y golpeó. Con música, el espacio se abrió como cristal. La mazmorra apareció al otro lado. Sin dudarlo, Rain, música, entró. Mira lo siguió. La abertura comenzó a cerrarse tras ellos, pero Rain la ignoró. Si la había roto una vez, podía romperla de nuevo. Entonces lo oyó. Un grito. Ya ni siquiera un grito propiamente dicho, solo un sonido distorsionado proveniente de algún lugar más profundo. Zack seguía vivo. Mira señaló el camino siguiendo el sonido y el flujo de aire. Rain corrió. Después de algunas vueltas, irrumpieron en una amplia cámara. Sylvie estaba allí con su bastón. Zack yacía en el suelo frente a ella. Su cuerpo parecía intacto, pero su rostro estaba vacío. Sus ojos estaban apagados. Su boca colgaba abierta. Su cuerpo se estremecía sin sentido. Parecía un hombre cuya mente había sido quebrada demasiadas veces. Rain caminó directamente hacia Sylvie. Ella se giró y pareció casi divertida. Le recordó que ya le había advertido. Si volvía a interferir, se convertiría en su enemigo. Rain dijo que lo recordaba. Luego le dijo que había aceptado un trabajo. Sylvia preguntó qué tipo de trabajo. Rain respondió sin emoción. Traer a ese hombre de vuelta, música, vivo. Sylvie miró a Sach, luego a Rain. Dijo que era un trabajo inútil.
Una entrega muerta sería inútil. Luego alzó su bastón. Magia oscura se reunió allí, mucho más densa que antes. Esta vez, apuntaba a matar. Disparó. La explosión atravesó la habitación y se estrelló contra Rain. Él desenvainó su nueva espada y la bloqueó con todos sus encantamientos acumulados. Aún así, música, el impacto atravesó sus brazos y lo empujó hacia atrás sobre la piedra, demasiado pesado para seguir bloqueando para siempre. Sylvie sonrió y preparó un segundo ataque. Fue entonces cuando Rain probó algo nuevo. No una mejora, sino una desventaja. Poco antes de ser expulsado, había encontrado un texto antiguo en los archivos del gremio. Describía un encantamiento invertido. En lugar de elevar a un objetivo, lo rebajaba. Nunca lo había usado en una batalla real. Aún así, si sus mejoras normales eran mucho más fuertes de lo que jamás había imaginado, entonces esto podría ser igual. Rain alzó su mano izquierda hacia Sylvie y lanzó el hechizo. Todo cambió a la vez. El aura oscura alrededor de Sylvie se apagó como una vela. El miasma que la rodeaba también se desvaneció. También la confianza en su rostro. Intentó lanzar otro hechizo. No pasó nada. Lo intentó una vez más. Seguía sin pasar nada. Su voz finalmente tembló. Su poder se había ido. Rain recorrió la distancia en un instante. Sylvie entró en pánico y blandió su bastón físicamente, pero hacia Rain. Su movimiento parecía congelado. Él entró en su alcance y le clavó la empuñadura de su espada en el estómago. Ella se dobló, salió disparada hacia atrás y se estrelló contra la pared. Luego cayó y dejó de moverse. Mira la miró con asombro. Rain explicó con calma lo que había hecho. Un perjuicio, un encantamiento que debilitaba al objetivo en lugar de fortalecerlo. Incluso Mira parecía insegura de cómo reaccionar ante un poder así. Rain envainó su espada y miró a Satch. La curación de SYLV había mantenido su cuerpo con vida, pero lo que había dentro era otra historia. Unos segundos después, Satch notó lentamente la sombra de Rain sobre él. Sus ojos luchaban por enfocar. Luego lo hicieron. Susurró el nombre de Rain, y por un momento, las lágrimas brotaron de sus ojos. Preguntó si Rain había venido a salvarlo. Rain destrozó esa esperanza de inmediato. Rhaena había renunciado a su futuro con la condición de que Satch volviera con vida. Rain no había venido por misericordia. Había venido a recoger la entrega. El rostro de Satch se quedó inmóvil. Le tomó un momento comprender el verdadero significado de esas palabras. Satch apenas podía procesarlo. Un objeto de entrega que el futuro de Rhaena había vendido a cambio de su vida. Rain preguntó si Satch podía, música, ponerse de pie. Satch solo tembló, así que Rain lo agarró por la armadura y lo arrastró por el suelo con una mano. Con todos sus potenciadores activos, incluso un hombre adulto de ese tamaño se sentía como un peso muerto. Detrás de él, Mira observaba con ojos brillantes y de alguna manera parecía impresionada. Rain ya ni siquiera sabía cómo reaccionar. Entonces un grito furioso estalló detrás de ellos. Sylvie se había puesto de pie. Las heridas corrían por su rostro y la máscara de calma de Santa había desaparecido. Sus ojos morados parecían salvajes ahora. Rain soltó a Satch y se giró. Sylvie le preguntó su nombre. Después de que él respondió, música, juró que lo mataría, incluso si le costaba la vida. Entonces se rasgó el pecho y liberó una maldición prohibida. La corrupción negra se derramó como lodo espeso. Inundó el pasaje sin hacer ruido. En el momento en que tocó las paredes, los cristales brillantes se pudrieron. El suelo de piedra se ablandó y se rompió. Todo lo que tocó comenzó a descomponerse. Satch perdió todo el control. Gritó, agarró a Rain e intentó empujarlo hacia la maldición para poder esconderse detrás de él. Le rogó a Rain que recibiera el golpe por él. Rain lo miró sin emoción y lo llamó exactamente por lo que era. Música, entonces lo pateó lejos. La ola de maldición se acercó rápidamente. Rain blandió su espada con todas sus fuerzas. El tajo la hizo retroceder por un momento, pero tan pronto como la oscuridad tocó la hoja, el metal mismo comenzó a pudrirse, así que, música, la fuerza por sí sola no fue suficiente. Sylvie rió y dijo que su maldición no podía ser cortada. Fue entonces cuando Mira se abalanzó.
Colocó ambas manos sobre la hoja arruinada y vertió poder espiritual puro en ella. Una luz plateada envolvió la espada. El arma agrietada se transformó en una hoja sagrada llena de fuerza purificadora. Mira se disculpó y dijo que en su estado debilitado, esto era lo mejor que podía hacer. Rain respondió que era suficiente. Luego añadió su propio encantamiento a la hoja. Aumentó su durabilidad, luego su poder de corte. Su encantamiento, música, amplificó incluso la fuerza sagrada de Mira. La hoja brilló con luz comprimida. Por primera vez, la desesperación cruzó el rostro de SYLVY. O música, se había dado cuenta demasiado tarde de qué clase de monstruo era realmente Rain. Rain dio un paso al frente y blandió, música, una vez. Ese tajo no fue solo un ataque. Fue una purificación. La luz llenó todo el pasaje. La maldición negra de SYLVY se hizo añicos en el instante en que tocó la hoja. Luego la luz continuó y la engulló. Ni siquiera dejó un cuerpo atrás. El ataque partió el techo de la mazmorra y se extendió hasta el cielo. Cayó una lluvia de piedras rotas. La luz roja del atardecer se filtró en la mazmorra. Rain miró la luz menguante en su espada y admitió en silencio que su magia de encantamiento era realmente absurda. Entonces Mira saltó sobre él con alegría y lo alabó con gran entusiasmo. Rain la atrapó con una mano y miró hacia atrás. Zack seguía allí, pero lo que lo hacía un héroe había desaparecido. Parecía algo que quedaba después de que el terror lo hubiera arrebatado por completo. Rain lo agarró de nuevo y comenzó a caminar. Música, todavía tenía que entregarlo. Rain regresó al pueblo a través del bosque. Arrastró a Zack todo el camino. La gente en la calle se apartó rápidamente. La escena era demasiado extraña para ignorarla. Rain caminaba delante sin expresión, arrastrando tras él a un hombre destrozado mientras una chica espíritu lo seguía con un humor alegre que no encajaba con nada de aquello. Cuando llegaron a la calle cerca del gremio, Rain se detuvo. Frente a él se alzaba el pesado edificio con ventanas enrejadas, el salón del traficante de esclavos. Le preguntó a un hombre cercano si había visto a una mujer con poca ropa esperando allí. El hombre dijo que sí. Rena se había quedado allí un rato después de que Rain se marchara. Luego, tras llorar y gritar sobre lo injusto que era, había huido hacia las afueras de la ciudad. Rain dejó escapar un pequeño suspiro, así que esa era su respuesta. Cuando llegara el momento, podía prometer cualquier cosa, pero seguía huyendo para no pagar el precio. Música, lo observó con calma. El pago realmente tenía que llegar primero. Entonces se agachó junto a Zack y sacó su tarjeta del gremio. Zack inmediatamente exigió saber qué estaba haciendo. Rain respondió simplemente. Rena había huido, así que la recompensa por el rescate se había esfumado. Eso significaba que el propio dinero de Zack cubriría ahora el pago. Zack, música, se negó. Argumentó que el trato nunca había pasado por el gremio, así que no significaba nada. Rain le dio 3 opciones. Transferir cada moneda, ser vendido como esclavo o ser abandonado en algún lugar para morir. Eso era todo. Esta vez, música, Zack no vio salida. Su rostro palideció. Se rindió casi al instante. Rain lo arrastró a la sucursal del gremio. La recepcionista palideció en el momento en que los vio. Rain ordenó la transferencia completa de los fondos personales de Zack a su propia cuenta. Con manos temblorosas y el rostro destrozado, Zack lo aprobó. Así, 3 años de trabajo peligroso desaparecieron del nombre de Zack y pasaron a Rance. Cuando la transferencia se realizó, Rain salió y le arrojó la tarjeta vacía. Ahora Zack realmente no tenía nada. Rain lo miró y dijo que ni siquiera eso compensaba completamente el esfuerzo de haberlo arrastrado hasta allí. Entonces tomó una última decisión. Vendería a Zack de todos modos. Zack retrocedió arrastrándose aterrorizado, gritando que era un héroe, que era especial, que nadie podía hacerle esto. Entonces se puso de pie tambaleándose y echó a correr. Tropezó una y otra vez, llorando y gritando mientras huía por la calle. Rain no lo persiguió. Mira preguntó si debían detenerlo. Rain dijo, no, no tenía sentido. Un hombre así se destruiría a sí mismo, incluso sin ayuda. Entonces Rain alzó la vista al cielo. Comparado con la mañana en que lo habían abandonado, esto se sentía mucho mejor. Mira le preguntó qué pensaba hacer ahora. Rain tocó la tarjeta del gremio que llevaba en el bolsillo. Ahora tenía más riqueza de la que podía gastar fácilmente, suficiente para vivir cómodamente durante mucho tiempo. Así que iría a algún lugar tranquilo, con buena comida, y viviría como quisiera. Dicho esto, Rain le dio la espalda a las ruinas de su antigua vida y siguió adelante.